El curso que vamos a ver hoy, que claramente está relacionado con los cursos anteriores, por eso es interesante que traten de verlos, escucharlos en los distintos medios. Como siempre avisamos que tenemos distintas plataformas, YouTube, Spotify, la que ustedes quieran. Y está bueno porque les va a permitir complementar cada uno de estos momentos de estas clases. Porque está todo relacionado y está todo concatenado para tener un orden y una explicación de punta a punta, inclusive más, que nos permiten utilizarlo. Acá estoy leyendo, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es emoción, personaje y construcción del conflicto interior. El tema de hoy tiene un condimento lindo, que es el siguiente, porque nosotros hasta ahora, en todo lo que hemos venido hablando, en todos estos momentos, jamás hemos hablado de las emociones, ¿sí? Y hablar de las emociones es muy importante, ¿sí? Porque si no pareceríamos que fuéramos robots. Y la realidad que nosotros tenemos emociones básicas que vamos a ir nombrándolas y vamos a ir delimitándolas, ¿sí? Esos movimientos primarios de nuestra vida psíquica, la cual nosotros llamamos emociones, ¿sí? El tema de que esas emociones básicas que todo ser humano la tiene, el personaje las interpreta, las complica y las convierte en una historia de identidad. Y por ahí está el punto, ¿no? Toda emoción básica va a aparecer, pero el personaje la transforma. Y ahí es donde esto del drama, del relato o posiblemente una defensa. ¿Qué quiero decir con esto como para simplificar la idea? Quizá con un ejemplo, ¿no? Voy a nombrar, igual vamos después a dar la experiencia de cada una de las emociones basales, ¿sí? Vamos a agarrar una emoción básica que es la tristeza, ¿sí? La emoción básica tristeza está en nuestro psiquismo, es basal de todo ser humano. Ahora, el personaje puede construir desde la tristeza, el nadie me quiere, el siempre me abandonan, no valgo nada, o sea, y solamente fue tristeza, ¿no? Entonces, acá la tristeza, una emoción básica, se convierte en una historia, en un programa y obviamente en un personaje. Vamos a nombrar cuáles son las emociones basales. Existen distintas maneras de abordar esto. Algunos psicólogos y psiquiatras dicen que son 4, otros dicen que son 6. Los que dicen que son 4, estas 2 que estarían dentro de las 6, es composición de estas 4. Entonces nosotros, para tratar de tener un eje y no complicar lo que vamos a ver, vamos con lo que la mayoría continúa de las emociones basales, arrancar con las 4 emociones basales, ¿sí? Que dijimos que nos va a permitir hacer un mapa más fácil pedagógico de comprender cómo funcionamos. ¿Cuáles son las 4 emociones basales? Como digo, que lo pueden googlear porque están hasta los dibujitos de cada carita de cada una de estas emociones. Las emociones basales son el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. 4. Y estas 4, que son raíces emocionales, conforman más emociones y emociones complejas. Ahora,
¿Qué es una emoción? Para ponernos en una definición, en realidad es un movimiento psíquico corporal, ¿sí? Que surge o aparece cuando algo nos toca, cuando nos toca una experiencia, algo a vivir. Y esto va a generar un movimiento interno, ¿sí? Y si uno observa, ¿no? Esto psíquico corporal, ¿qué quiero decir? Que claramente hay una componente corporal, va a haber un tono afectivo dentro de ese movimiento, una interpretación, un impulso, y claramente la atención se orienta a eso. Entonces, entendamos bien que una emoción no solo es algo mental. A veces se confunde y piensa que todo uno está pasando por acá. No es así, es mental y físico. Entrando en físico, lo corporal y lo neural, neuronas, cerebro. Por lo tanto, es como se organiza así lo que nosotros llamamos experiencia. Esta es una organización completa de una experiencia. Voy a tratar de establecer una diferencia clave en lo que vamos a ver. Y la diferencia clave va a estar justamente ligada en lo que es una sensación, en lo que es una emoción y en lo que es un relato. Como vamos a utilizar estos términos, es importante tenerlos en cuenta. Una sensación, que ya lo hemos visto en cursos anteriores, por eso promuevo que los escuchen, es un tono básico, tono muy basal, en donde puedo sentir agradable, puedo sentir algo desagradable o puedo sentir algo neutro. ¿Qué significa? No lo estoy sintiendo. Hasta ahí llega una sensación. Es, qué sé yo, a ver, una contracción, un tono, una tensión, que puede ser tensión para decir que tensó algo, puede ser agradable o desagradable. ¿Sí? Eso es solamente una sensación. Cuando entramos en una emoción, ¿sí? Si ustedes vieron, en la sensación existen 3 niveles, no más. En una emoción, de acuerdo a lo que vamos a ver hasta ahora, tenemos 4 y es una organización un poquitito más completa que la sensación. Lo otro es muy simple, esto es un poquito más completo. ¿Por qué? Porque la emoción es miedo, ira, tristeza o alegría, 4, ¿no? Entonces, si nombramos sensación 3 niveles, acá hay 4 niveles, ¿sí? Ahora, ya acá, ¿sí? En este preciso lugar, es cuando una contracción, una sensación, se puede organizar como miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Algo desagradable, ya lo organizo como miedo, ¿sí? Y hasta ahí sería una emoción inclusive basal. Y acá viene la parte más interesante, el relato. Entonces dijimos sensación, hemos dicho emoción, relato. Es esto que va a construir la mente, es una construcción mental alrededor de esa emoción. Alrededor de esa emoción. Por ejemplo, si yo sentí algo desagradable, estoy tirando cualquier ejemplo, sensación, algo desagradable, contracción de miedo, la emoción se moviliza desde el miedo, el relato sería, me van a abandonar, que no valgo, no sé, siempre me pasa lo mismo, no quiero que pase eso. Este es relato, entonces, si uno observa,
la diferenciación es muy importante y en realidad tenemos esos tres movimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La sensación es el tono, bien básico. La emoción es el movimiento. Y el relato es la historia que se cuenta el personaje, en donde arma esa historia desde ese movimiento que es la emoción. Entonces acá estaría la pregunta, de acuerdo a las clases que hemos visto anteriormente, a lo que estamos trabajando, y creo que fue lo último que hemos visto, que lo pueden ver, como digo, en alguna plataforma, Spotify, YouTube, etcétera. Habíamos hablado de 5 factores universales, los cuales les recuerdo que era contacto, sensación, percepción, intención y atención, ¿sí? Ahí estaban esos 5 factores. Y claro, notábamos que la emoción no estaba en ninguno de ellos, por eso en este curso estamos trayendo la emoción. ¿Y en dónde entra la emoción? Y la realidad en cada partecita, pero con un poder distinto que ahora lo vamos a ver. Vamos a ir delimitando. El contacto, vamos a recordar que era cuando algo tocaba la experiencia. Y a grandes rasgos existía ese algo que era un objeto externo, palabra, acción, lo que sea, objeto físico inclusive. Había una facultad o facultades internas que estaban todas relacionadas con los sentidos y conciencia que estaba muy conectada con esas facultades. Entonces, toda emoción aparece en realidad porque aparece algo. O sea, toda emoción comienza porque algo aparece, contacto, que puede ser muchas cosas, ¿no? Una palabra, contacto con la palabra, ya empieza el movimiento. Como digo, también una mirada, un recuerdo, para llevarlo también a ese plano mental, no sé, una fantasía, una experiencia, pensamiento, lo que sea. Ahí comienza todo, primer contacto con eso, ¿sí? Yo siempre utilizo en este curso, y lo voy a seguir manteniendo para ir mejorando en cada uno de los pasos, con el siguiente ejemplo, como digo, siglo XXI, ¿no? Alguien no me responde un mensaje, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Alguien no me responde un mensaje de lo que es, ¿no? Celular, WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay un primer contacto. Pero todavía no está la emoción completa. Es decir, es un instante, ¿no? Algo tocó la mente, primer contacto. Dijimos, vamos a ver los 5 factores mentales y cómo la emoción va jugando con ellos, ¿no? Segundo, la sensación. Aparece ese tono hedónico, ese tono afectivo inicial. Hemos descrito agradable, desagradable o neutro. Entonces, no me responden. Y siento algo desagradable. No me respondió. En donde esto de agradable, desagradable, neutro, vamos a ponerlo en la versión, me genera algo desagradable. ¿Y cómo siento desagradable? Porque a veces la gente dice desagradable. ¿Y qué es un mensaje desagradable? Primero lo sentí, pero lo sentís corporalmente y psíquicamente. O sea, qué sé yo, tenés una tensión, un vacío, una inquietud. Eso es desagradable. O
sea, no es que aparece desagradable así solo. O sea, una inquietud ya es algo desagradable. Siento algo que no me gusta, ¿no? Cuando uno dice agradable, desagradable, neutro, es me gusta, no me gusta, o nada. Es lo mismo. Pero en este punto de esa sensación, esto es decir, no me gusta, todavía no hay una emoción muy definida. Pero ya hay un tono, ¿sí? El contacto, primera aproximación. El segundo es, esa no me gusta. Pero miren qué cosa interesante, ¿no? Ya ahí, en ese no me gusta, en eso desagradable, ya puede abrir hacia una emoción básica. Empieza la apertura a la emoción básica. Si es desagradable, claramente o voy al miedo, o voy a ir a la tristeza, o puedo ir a la ira. Recordemos que eran 4: miedo, tristeza, ira y alegría. Alegría seguro que no, si es desagradable. Si es agradable, voy a ir a la alegría. Obviamente eso puede continuar con otras cositas u otros movimientos que es apego, deseo o entusiasmo, ¿no? Entonces, la emoción suele nacer en la sensación. Ahí comienza. Pero, y esto es lo más interesante, no se va a agotar ahí. Acá arranca. Tercero, percepción, recordemos, ¿sí? Acá la mente comienza a etiquetar lo que está pasando. Y la etiqueta de esa sensación desagradable, ese tono emocional que puede ser, no sé, miedo o algo, la percepción dice, me está rechazando. O esto es peligroso, ¿no? Ya empiezo a poner. O lo estoy perdiendo, no sé. Obviamente puede ser al revés, ¿no? Si es agradable, estoy en el desagradable, pero si es agradable, ¿no? Me genera alegría, decir, ay, me está reconociendo, este es amor, fíjense, ¿no? La percepción ya está poniendo una etiqueta a eso que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, aquí la emoción toma forma, ya tomó un formato muy definido. Entonces, yo estaba con el ejemplo de no me respondió. La percepción es me está dejando de lado, por ejemplo, ¿sí? O sea, la percepción por la sensación desagradable. Entonces, esa sensación desagradable que se organiza, por ejemplo, con miedo o tristeza, empieza la percepción, ¿sí? Empieza por una etiqueta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la percepción puede ser limpia o puede estar velada. Si está tomada por miedo, apego, autoimagen, cualquiera de estas emociones, un hecho ambiguo, un hecho cualquiera, un hecho casual, puede convertirse en una amenaza del personaje. La percepción le va a poner un nombre a la emoción y muchas veces la deforma. Muchas veces la deforma. La intención. Ahí aparece el impulso. Toda emoción trae una tendencia, ¿no? Para dar un ejemplo, el miedo. Que dijimos, se instaló el miedo. Para dar un ejemplo,
el impulso o la intención es huir. O me quiero proteger. O quiero controlar. Y eso desde el miedo. Y si tenés ira, bueno, por ejemplo, la ira que te va a llevar. Estamos hablando de la emoción, segunda emoción, miedo o segunda emoción basal, la ira. Atacar, defenderte. Pero puede haber algo bueno también en el miedo o puede haber algo miedo en la ira. Por ejemplo, en la ira algo miedo podría ser algo positivo. En la ira podría ser, no sé, pongo un límite. O corrijo una injusticia. O sea, no todo es negativo, se entiende, ¿no? La tristeza te puede llevar a retirarte, a pedir cuidado, pero también te puede llevar a soltar o elaborar una pérdida, para que vean que cuando se tiene con una emoción hay una acción en la intención. Tengo intención de. En la alegría, no sé, en positivo, es o me abro, o comparto, y en lo no negativo me apego, quiero controlar eso que me está haciendo alegre. Lo que estoy diciendo que en la intención, cuando entra el personaje, lo contamina. El miedo, por ejemplo, se puede volver control. La ira, para tirar algo, se puede volver agresión, según el personaje, ¿no? La tristeza, en victimismo. La alegría, en una excitación narcisista o en un apego. Entonces, la intención, lo que está haciendo cuando entró el personaje, es mostrar fuertemente hacia dónde la emoción me va a llevar a mí. O mejor dicho, qué quiere hacer la emoción con nosotros. Y para seguir el orden y terminar con el último punto de los factores mentales, que es la atención, en este punto específico es cuando la emoción se alimenta o se libera. Por eso la atención es decisiva. Si la atención queda pegada en la emoción, fundamental es esto, si la atención queda pegada en la emoción crece, cualquiera. Para que uno comprenda esto, vuelvo al ejemplo que estaba dando del mensaje y que no me respondieron, ¿no? O sea, siento miedo porque no me respondieron, mi atención se vuelve una y otra vez al mensaje o a una fantasía y vuelvo a la fantasía y sigo atento ahí, estoy ahí, o lucubro posible abandono, comparación, agarro alguna herida pasada, la atención de la persona que no me respondió o el inconsciente que me trae algo parecido. Entonces, si tengo una emoción del miedo, ese miedo se intensifica, ahí va aumentando. Por lo tanto, lo que estoy diciendo acá es que la atención es el alimento de la emoción. La atención es el alimento de la emoción y esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque una emoción bien observada me puede transformar. Ahora, una emoción alimentada, y acá entra la palabra, por el relato, puede convertirse en algo muy complejo para mi ser y puede convertirse en sumar una estructura más profunda a mi personaje o generar un nuevo personaje. Ahora vamos a tratar de, ¿sí? de ver de las 4 emociones basales cómo es el funcionamiento, ¿sí? Una por una. Vamos a empezar con el miedo.
el miedo como emoción basal, ¿no? Está fuertemente ligado a la percepción de amenaza, que puede llegar a ser física, ¿sí? Afectiva, social, simbólica, ¿sí? Simbólica es porque veo una amenaza quizá en donde no está, pero lo veo. Pero lo que vamos a tratar de escarbar específicamente es este miedo psicológico que está relacionado y que tiene que ver con el foco del curso y del personaje, ¿sí? ¿Y cuál sería ese miedo psicológico? El miedo psicológico al rechazo, el miedo psicológico al abandono, el miedo psicológico a no valer, ¿sí? El miedo psicológico a quedar expuesto, el miedo a perder el control y diversos miedos que están desde ese lugar. Con esta emoción basal tenemos que comprender, como lo vamos a ver en otras emociones basales, que existe una emoción basal limpia y una que estaría justamente velada, que es la que nos lleva al sufrimiento. Entonces, vamos primero a la emoción miedo limpio, ¿no? Que la realidad es algo funcional, está relacionado desde nuestra amígdala cerebral y de ahí en más nos llevó a tener o a estar como especie a vivir distintas vicisitudes y sobrevivir a esas vicisitudes, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que este miedo funcional nos sirve para proteger, nos advierte del peligro y claramente nos cuida. Nosotros vamos a algo, no sé, trivial. Se viene un auto rápido y el miedo me ayuda a moverme. Siento una sensación, salgo. Eso sería miedo limpio. Cuando el miedo está tomado por el personaje, que ahí es ese miedo psicológico y es el que uno entra en esa situación de rumiación, es, por ejemplo, me critica, ¿sí? Y caigo, o el miedo a si me dejan. ¿Y ahí qué pasa? O sea, hoy no soy nadie, ¿no? Fíjense cómo se elabora todo un mecanismo en donde se acrecenta ese malestar. Uno diría, ¿y funciona todo así? Sí, te voy a dar algo que hasta parece inadvertido, pero también tiene que ver con el miedo, ¿no? O sea, si no controlo, algo terrible va a pasar, y ahí gente que controla por miedo, y así sucesivamente, ¿no? Si yo muestro mucha debilidad me van a destruir, entonces aparecen personas rígidas. Y es porque hay un miedo atrás, pero es un miedo psicológico, es un miedo no limpio, ese que genera problemas. Y uno diría, ¿por qué? Porque justamente acá el miedo, ¿sí?, no va a proteger la vida, que es el miedo limpio, sino lo que va a hacer el miedo acá es proteger la imagen al personaje. Por lo tanto, o sea, el miedo limpio protege al ser. ¿Por qué? Al ser que protege la vida. Ahora, el miedo del personaje va a proteger siempre la identidad. Así de funcional es el miedo. Ahora vayamos a ver, ¿no?, qué emociones se pueden construir desde el miedo, ¿no? Y hay emociones secundarias que el miedo como emoción base las arma. Por eso dijimos, estas cuatro son raíces, generan otras. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué sé yo? Inseguridad, celos, control, una paranoia cotidiana, no sé, necesidad de aprobación, evitación, rigidez, dependencia, etc. Todo esto, la raíz es este miedo. Entonces, nosotros podemos tener un miedo basal simple que es, no sé,
tengo miedo a perder este vínculo. Y a veces arranca así de simple, ¿sí? Y automáticamente aparece una construcción psíquica. ¿Y cuál es la construcción psíquica a este miedo que arranca basal y se genera ya un relato de quiero estar con él, con ella o tal o cual cosa? Y aparece una construcción psíquica que viene de voy a tratar de vigilar, voy a tratar de controlar, aparece celos, o al revés, voy a buscar la manera de complacer lo máximo, voy a buscar la manera de mostrarme servil, etc. Entonces, hay un miedo simple que empieza a tomar emocionalmente situaciones complejas hasta que termina siendo un programa. Cada emoción básica funciona de la misma manera. Claro está que los 5 factores es en automático, ¿no? Vamos a ponerlo en esta para que uno entienda cómo funcionan los 5 factores en esta situación emocional. No sé, alguien no me saluda o alguien está frío conmigo, ¿no? Una persona que de golpe no me muestra nada. Primer contacto, o sea, noto contacto, noto frialdad. La sensación, y claramente mi sensación es desagradable, no me gusta. Percepción, y acá, como dijimos, empieza la madre del problema. Me está rechazando. Recordemos que en la percepción es donde cambia uno la sentencia, porque alguien puede decir me está rechazando, y ahora vamos a ver cómo se argumenta todo lo demás, o no. Es decir, es la manera de ser de este ser y me encanta. Fíjense, en 2 seres, percepción 1, percepción 2. Me voy a quedar con la que me está rechazando. ¿Qué aparece? Una intención. Y ahí empieza la construcción. Controlar, preguntar, o trato de agradar, o reclamo, o me retiro. Fíjense, la intención ya es la acción. Y la atención, quedo rumiando la distancia, ¿no? Empiezo a buscar justificaciones, explicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Retroalimento el circuito. Obviamente que ante todo esto el resultado final es un miedo al abandono. Fíjense cómo funcionan los factores mentales y cómo la emoción se va entrelazando. En la ira. La ira es una emoción basal que está ligada al límite, ¿sí? A la defensa, a una energía hasta de oposición ante algo, ¿sí? Y la ira, al igual que el miedo, no siempre es negativa, porque puede ser una energía de límite, que no es poca cosa, y ahí es donde uno diría, vamos a ver qué es una ira limpia. Una ira limpia sería, esto no está bien. O este límite se cruzó. O defiendo algo valioso. Claramente la ira limpia se vuelve firmeza, firmeza justa. Ahora, ¿qué pasa cuando la ira es tomada por el personaje? Y ahí es donde se vuelve justamente en agresión o en venganza, desprecio, crueldad, necesidad de ganar, defensa del orgullo, etc. Un ejemplo para entender esto. Si alguien me corrige, Claudio, esto que hiciste está mal. Una ira limpia podría revisar si hubo injusticia o no. Puede ser que estuve mal. Esa es una ira limpia, sí. ¿En serio? Porque la ira no es una reacción. A ver, vamos a entender esto, porque a veces la ira es cuando ya reacciono
porque en la jerga la ira es reacciono más. No, tengo ese impulso. ¿Se entiende, no? No significa que accioné desde un grito. ¿Mm? Ahora, la ira limpia, por eso la ira limpia es veo y reviso si hubo injusticia. Reviso, siento y decía, a ver. La ira del personaje automáticamente no mira si hubo injusticia o justicia en lo que dijo, sino rápidamente quién se cree él para corregirme, por ejemplo. Entonces, nuevamente, ¿qué hizo el personaje? No defendió la verdad, defendió su imagen. Si uno tuviera que poner una fórmula linda en esto, o sea, la ira del ser, la ira de la presencia, o sea, puede poner límites. La ira del personaje siempre va a buscar restaurar superioridad. Obviamente, los 5 factores funcionan de una manera similar que con el miedo, todo funciona de manera similar. Y acá, sí, o sea, las emociones construidas desde la ira, ¿cuáles son? Ahí volvemos, la raíz y lo que continúa. Y voy a nombrar algunas como para que uno tenga observación de lo que le está pasando y sepan que viene de esta emoción basal. El resentimiento, el rencor, el odio, el desprecio, la indignación, la amargura, la venganza, la impaciencia, la irritabilidad, el orgullo defensivo viene de la ira. Vamos a un ejemplo. Si yo vivo, por ejemplo, si me dolió esto, sentí. La construcción psíquica de esto, que es la construcción del personaje, es me la va a pagar, por ejemplo. Ya va a ver. Yo no dejo que nadie me pase por arriba. ¿Quién se cree que es? Toda una construcción del personaje. Si ahora vamos a la tristeza. La tristeza es una emoción basal que se liga a una pérdida, a una separación, a un duelo, a una frustración, a un reconocimiento que algo no pudo ser, a un contacto con alguna vulnerabilidad. Y acá es importante mostrar que la tristeza no es debilidad, ¿sí? Es una emoción de profundidad. Es como que me guardo. Es ahí que una tristeza limpia te permite elaborar, soltar el reconocimiento sensato de una pérdida, el pedir cuidado, humanizarte. A ver, alguien se va, ¿sí? Uno duele, moviliza algo emocional, llora, reconocer lo perdido, y eso es sano, si llega hasta ahí. Ahora, si la tristeza es tomada por el personaje, se va a convertir en victimismo o una autocompasión egocéntrica. Ese relato también de abandono permanente, o me quedo apegado al dolor. O trato de tener un personaje que sería el personaje del herido. A ver, vamos a una tristeza limpia. Me duele esta pérdida, es una tristeza limpia. ¿Qué sería, o cuando es tomado por el personaje, esta emoción? O sea, siempre me dejan, o nadie me quiere, o mi vida es siempre abandono. Es el personaje. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que justamente, o sea, la tristeza del ser permite el duelo, mientras que la tristeza del personaje va a fabricar una identidad
de herida que la va a embanderar. La tristeza como emoción básica genera justamente emociones que construye, que serían, y esto también es importante porque a veces uno no ve directamente la tristeza como no ve las emociones basales, sino las construidas, pero las construidas de la tristeza sería una melancolía, nostalgia, desesperanza, soledad. También no están las positivas, ¿no? Victimismo, abandono crónico, depresión reactiva, resignación amarga, apego al pasado, ¿no? Es esto, si yo tengo algo como una tristeza basal, o sea, no sé, perdí algo valioso, la construida del personaje en mi vida siempre es pérdida permanente, pierdo lo que amo. Y como para continuar con lo que veníamos viendo, ahora vamos a ver la alegría, ¿no? Que es esa emoción basal. Primero que si uno observa, y a veces entra uno en este gran debate de las 4 emociones basales, la que parece más positiva sería la alegría, porque el otro es miedo, tristeza, ira. Pero la realidad sería una mirada un poquito no tan amplia, porque todas las emociones son positivas, ¿sí? Pero parecería que la alegría sea la positiva, ¿no? Porque es alegre. Bueno, esa emoción basal está ligada a una apertura, a la vitalidad, ¿no? A un encuentro, una gratitud, a una conexión, reconocimiento de algo bueno, esa sensación, wow, ¿sí? Eh, La alegría verdadera no es una excitación compulsiva, ¿no? Eso se entiende, ¿no? No es una euforia narcisista, ni tampoco esto de niego continuamente el dolor, no. ¿Qué sería una alegría limpia? Una alegría limpia va a aparecer como, y esto es muy interesante lo que voy a decir ahora, gratitud. Gratitud es una alegría limpia. Presencia, liviandad, conexión, típica celebración sencilla, apertura al mundo. No necesita exhibirse demasiado la alegría limpia, pero la alegría tomada por el personaje justamente se puede volver en euforia, exhibición, necesidad de mostrar, de, mirá, orgullo, comparación, eh, apego a lo que te genera un estado agradable, una sensación agradable. Obviamente aparece una oposición que después lo vamos a ver, miedo a perderlo. Se activa otra emoción basal. Eh, Cuando uno tiene una alegría limpia, no sé, me va bien y agradeces, ya está. Ahora, si es tomado por el personaje, sentís, ahora valgo más. Ahora todos tienen que verme. No. La alegría del ser agradece, es ahí el agradecimiento, la gratitud. La alegría del personaje se exhibe, quiere mostrar. ¿Qué emoción se construye desde la alegría? O sea, ¿cuáles son las emociones que esta basal arma, que esta raíz arma? Entusiasmo, gratitud, esperanza, confianza, amorosidad, orgullo sano. Pero también puede generar cosas no tan sanas, orgullo narcisista, ¿sí? Excitación, apego al placer, miedo a perder lo agradable. Es ahí que tenemos nosotros el panorama de cómo funcionan las emociones basales y cómo el personaje construye, ¿sí? Quiero profundizar un poquitito qué es una emoción basal y qué es una emoción construida. La emoción basal
es directa, primaria, muy simple. Miedo, ira, tristeza, alegría. Eso es una emoción basal, básica. Nuestro ser está entendiendo esta corporalidad, está armado de esa manera porque nuestros neuroreceptores funcionan de esa manera. Inclusive tenemos rostros distintos acorde a cada una de estas emociones basales. La de alegría, la de tristeza, la de ira, ¿sí? Y la de miedo. Son todas caras o gestos o situaciones corporales muy diferenciadas cada uno de ellos, ¿sí? Por eso es constitutivo también corporal. Ahora, yo he nombrado emociones construidas o emociones que salían de la raíz. Vieron que yo nombré un ratito anterior una emoción basal y la raíz y lo que generaba toda esa emoción basal. Ahora, de cómo hay una emoción construida. ¿Por qué no es alegría, alegría en forma directa? ¿Sí? ¿Por qué de golpe no aparece la vergüenza o aparece la envidia, ¿sí? O el resentimiento, de acuerdo a lo que hemos visto recién, o los celos? Voy a decir, pero ahí no está ninguna de las cuatro. Claudio, ¿dónde sale todo esto? Ya lo expliqué y di los ejemplos en la charla anterior. Pero ¿qué es lo que construye? ¿Por qué se llama emoción construida? Porque esa emoción basal viene mezclada con algo, por eso se construye. ¿Y con quién? ¿Con qué viene mezclado? Y voy a enumerar con qué viene mezclado para que se comprenda por qué es construida. O sea, lo que la emoción basal, lo que se mezcla es, y acá viene el tema, memoria, de emoción basal le sumo memoria, interpretación, programas mentales, autoimagen, comparación, apegos, relato del yo, el personaje. Entonces, como la emoción basal viene con todo esto que mezcla la emoción basal, sale una emoción construida. Y ahí es donde digo, por eso sale la vergüenza, por eso sale la culpa, por eso sale la envidia, el resentimiento, la ansiedad, la nostalgia, el orgullo, todo lo que vimos, ¿sí? Entonces, la emoción basal es esa energía primaria. La emoción construida es una energía interpretada por la historia del yo y por todo lo que nombré recién, que es la historia del yo. A ver, vamos a tratar de dar ejemplos de construcción emocional para que quede claro esto que uno está diciendo y lo que vino explicando antes, ¿sí? Vamos al miedo, ¿no? El miedo basal es algo amenaza mi seguridad. Algo, ¿sí? Ese es el miedo basal. Construcción psíquica, y ahí venimos emoción construida, ¿sí? Es algo malo me va a pasar. No voy a poder. Necesito controlar. ¿Por qué? Recordemos, la miedo basal es algo amenaza mi seguridad. ¿Me siguen hasta acá? El resultado, fíjense, miedo. Armamos una construcción psíquica, relato. Resultado, ansiedad. Entonces, a veces los trastornos de ansiedad dicen, a ver, sentate, veamos, ¿no? Se comprende hasta acá. Vamos a dar otro ejemplo para que uno observe, ¿no? Porque recién hablé desde el miedo, nos fuimos a la ansiedad, ¿sí? Porque hubo una construcción psíquica. Miedo basal.
puedo perder algo o puedo perder a alguien, ¿sí? Ahí arranca. Aparece la construcción psíquica del apego. ¿Y qué pasa ahí? O sea, que necesito, no sé, que esa persona siga confirmándome que soy valioso, entonces quiero que esté al lado mío. O que siga confirmando mi personaje, entonces necesito que esté al lado mío. ¿Me siguen? O sea, el miedo, puedo perder, en este caso, a alguien, y el apego, necesito que esa persona siga confirmándome. ¿Sí? Un apego necesito. Estoy apegado a eso, estoy apegado a eso. Estoy apegado a la idea, no a la persona, fíjense, ¿no? Empiezo a percibir que, para mezclar un poco los 5 factores mentales, otro puede quitarme el lugar. Miren cómo armo el aparato. Resultado, celos. Fue toda una construcción para tener un resultado, como antes, ¿no? El resultado anterior fue la ansiedad, el resultado ahora es los celos. Así funciona el mecanismo psíquico. Nosotros construimos emociones. Las emociones, ahí aparece el celo, ¿no? Fíjense que la basal fue el miedo. Celos. Voy a dar otro ejemplo, quizás para no utilizar el miedo siempre, la ira. Esa sensación psíquico-física de cruzar un límite. Entonces sentí como un daño. Construcción. Empieza la construcción, el orgullo. No puedo aceptar que me hagan eso. Ya ahí apareció el orgullo. Voy a utilizar para jugar con los factores mentales. La atención va y focaliza a la rumiación. No puedo aceptar esto, que me hacen esto, no puedo creer esto, ta. Vuelta y vuelta y vuelta de pensamiento. El resultado, resentimiento. Entonces, fíjense que el resentimiento, como emoción construida, arranca de la ira. Así somos disfuncionales. Así de simples somos. Y podría ir con un montón de ejemplos de emociones construidas que tienen que ver todo y está relacionado con la base y el personaje. En definitiva, que es lo que se estoy diciendo. Aparece ese relato y aparece una emoción construida. Acá voy a tocar uno de los puntos que lo hemos visto en cursos anteriores, lo cual les invito a que sigan escuchando o que vayan a cursos anteriores para recordar. Nosotros teníamos 2 motores que era orgullo y vergüenza, habíamos dicho, y que el personaje se retroalimentaba mucho con eso. Para dar un ejemplo, la vergüenza es una emoción construida. La vergüenza es una emoción construida. Todos hemos tenido vergüenza y digo, recuerden algún momento de vergüenza. Y van a ver que no simplemente es tristeza, es como que hay un componente más, si lo sienten, si lo corporalizan. No es solo miedo, no es solo culpa, ninguna de esas cosas. Ustedes ven, es como que hay algo más. Entonces, si uno diría, no es solo miedo, no. Vamos al miedo. Es miedo a ser visto negativamente. Ahí empecé a construir. Tristeza por sentirme disminuido. ¿Ven cómo estoy sumando? ¿Ven la vergüenza como aparece? Pues eso, no solo es eso. No solo es eso. Entonces, la vergüenza aparece justamente cuando el personaje siente algo con su imagen.
¿Y qué? Cuando su imagen quedó expuesta o degradada. Esos son los lugares. Y ahí aparece la vergüenza. Por eso, como verán, es una emoción construida, pero que sale de las emociones basales. Estos ejemplos que estamos viendo de emociones construidas, construcción emocional, en realidad hay muchas más combinaciones. Ahora, claramente, primero no es la idea de este curso, ni tampoco les puede ser muy útil tratar de ver la ecuación de la emoción que estoy teniendo en base a esto. ¿En qué me permite generar una eficacia en lo que estamos viendo? Primero, reconocer que hay una construcción siempre. Eso a mí me va a permitir, cuando tenga alguna situación emocional, saber y entender que hay algo basal. Y que en el medio hay una sumatoria de cosas que están pasando para terminar teniendo esa emoción construida. A grandes rasgos, esa sumatoria de cosas es el propio personaje. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Utilizando las herramientas que estuvimos viendo en el curso anteriormente, que significa trabajar el personaje, uno se va a conectar bien con la emoción limpia y va a poder trabajarla desde otro lugar y no agregar formatos o construcciones emocionales que se dificulta el trabajo. Es ahí que nosotros hemos hablado en justamente el curso anterior a este de los 5 factores universales, porque yo conectándome con los factores universales, el emocional disminuye. Ejemplo, si estoy en una situación emocional perturbadora, mi atención dirigida no al pensamiento rumiante, sino a una sensación y quedarme, esto es desagradable, y quedarse en la sensación desagradable. O entender, trabajar, cuando mi percepción empieza a mutar y empieza a estar mal, entender y trabajar que es una percepción más como cualquier otro y no necesariamente es 100% real y tampoco tiene mucha valía que así lo sea, porque si yo estoy sufriendo algo no estaría funcionando bien en mí. ¿Y qué significa bien en mí? Más allá que me hayan hecho un daño real y haya pasado todo lo que haya pasado, es que claramente tu atención está enfocada en donde no tiene que estar enfocada. Y la atención bien enfocada siempre es al objeto virtuoso. Siempre es al pensamiento noble. Es una tranquilidad total. Y cuando uno pierde el control, el tratar de conectarse con la sensación ayuda y mucho porque te da tiempo antes de tomar una reacción o una explosión emocional. El problema es si no aplico, el problema es si no aplico los factores mentales, el circuito arranca con el contacto y termina con una explosión emocional. Pero yo puedo detener justamente ese efecto conductual que voy a realizar. Por ahí estaría justamente el esquema de lo que estamos viendo. Vamos a dar una media vuelta más para dar un ejemplo más y ya cerrar esta parte del curso, ¿no? Los celos, ¿sí? Los celos en sí, que mal o bien algunas personas lo tienen, mucho, medio, no es una emoción basal, como verán, no está dentro de la lista. Y uno dice, es verdad, y es importante porque ¿quién no ha vivido quizá algún momento de celos? Justamente es una construcción compleja, ¿sí? ¿Y por qué? Por lo siguiente, y vamos a esto, porque se suele mezclar miedo a perder, ¿sí? Es el típico. Apego del otro como sostén. Fíjense la ecuación, todo lo que encara, por eso no siempre son dos.
comparación con un tercero, todo esto pasa a la vez, lo que les estoy diciendo. Inseguridad de valor, atención obsesiva e intención de controlar. Esa sumatoria de 6 elementos generan los celos. No es poca cosa esto que dije. Fíjense cómo se construyen, no es 1 y 1, es 1 y más 3 más 5. En definitiva, y esto que digo, hay que trabajar el personaje, o decir, bueno, no puedo tener la ecuación de cada uno de las emociones construidas. No. Vuelvo de nuevo. Fíjense que acá nombré 6 elementos. Miedo a perder, apego del otro como sostén, o sea, comparación con un tercero, inseguridad de valor, atención obsesiva e intención de controlar. Todo eso funciona a la vez. Como no voy a hacer la ecuación de cada una de estas emociones construidas, la fórmula, lo doy con el ejemplo de los celos aparecen cuando el personaje se siente amenazado. ¿Y de dónde, no? Y simple, o en ese lugar de deseo que yo tengo, con una persona, por ejemplo, o en la mirada del otro. Si uno entiende que es el personaje, y acá está, toda esta ecuación que acabo de dar, no hace falta saberla. Sí sirve para nutrir nuestro conocimiento, porque voy a decir, todo eso todo eso tenés cuando estás celoso, o cuando estás celosa. Pero fíjense, o sea, el que se siente amenazado es el personaje. En ese lugar de deseo, porque yo deseo eso y me están amenazando eso. Se siente amenazado, que no quiere decir que esté amenazado realmente. O en la mirada del otro. Bien. En realidad, acá estaría el cierre del día de hoy.